Dios les bendiga a todos. Les saludo en este momento en el nombre de Jesús, deseando que la gracia de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Eh, Hemos deseado en nuestro corazón preparar estos estudios y compartirlos con ustedes con el propósito de que el Señor edifique su iglesia y nos edifique en su palabra, en el conocimiento de su palabra. Le agradecemos que nos colaboren compartiendo este video, analizándolo y escudriñándolo y compartiendo la enseñanza que reciba de él a todas aquellas almas, hermanos y amigos que usted conozca. Bueno, yo les voy a invitar a que me acompañen orando ustedes cuando vean este video, así como oro yo en este momento para que el Señor Jesús use esta enseñanza en favor de nuestras almas. Amado Dios eterno y poderoso, en el nombre de Jesús nuestro Señor te pido que por tu gracia, amor y misericordia hagas de mí un instrumento para el beneficio y la edificación espiritual de tu iglesia, en la cual, Señor, todos somos pequeños ladrillos que necesitamos estar sustentados por tu poder, por tu palabra, por tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello, amado Dios, en el nombre de Jesús nuestro Señor, usa este hombre que te habla para que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la escritura vemos una historia muy hermosa y yo quiero compartirles esa historia. Es la historia del etíope y Felipe. Felipe y el etíope. La Biblia nos dice que Felipe fue llevado desde el norte de Israel al sur de Israel a un camino donde viajaba un etíope que llevaba en sus manos, en su carro, iba leyendo la profecía de Isaías, una parte de la profecía de Isaías. Felipe le oyó leer y dice la palabra de Dios, dice que, y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu de Dios dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Es una pregunta muy hermosa, porque no se trata solamente de leer, sino de entender lo que leemos. Este hombre llevaba una hermosa porción del profeta Isaías, pero no entendía lo que esa porción enseñaba. La palabra de Dios nos dice, si ustedes buscan en la Biblia y continúan la historia, que desde esa parte del profeta, de esa escritura del profeta, Felipe partió y le explicó al etíope la obra de Dios salvadora por medio de Cristo. El etíope creyó y fue bautizado, pero fue necesario entender qué era lo que decía la profecía. Nosotros desde muy temprano en nuestras iglesias, inclusive a nuestros niños les animamos a que memoricen textos bíblicos. Nosotros nos motivamos y nos animamos a leer la Biblia. Es una buena costumbre y es edificante, pero nos ha faltado mucho en aprender a escudriñar las escrituras. Hemos memorizado textos, hemos leído mucho la Biblia, pero no nos hemos ejercitado en escudriñarla, en analizarla profundamente. Y quizás en eso hemos fallado mucho, tanto los pastores al animar a la iglesia a hacerlo, como los mismos hermanos en, en no procurar buscar en las escrituras o aprender a escudriñarlas. Recordemos que Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece, allí hallaréis la vida eterna. Escudriñar es buscar la enseñanza completa, toda su sazón, saborear completamente la escritura. Hay una ciencia que la llaman de forma secular, es la exégesis. Esta es una ciencia que se dedica a enseñarnos
las técnicas que podemos usar para comprender un escrito, una comunicación escrita. Se puede utilizar para estudiar cualquier clase de escritura, sea de ciencia, sea de historia, sea científica, sea, bueno, cualquier, el periódico, todo eso. Y es muy eficiente y nos esclarece mucho y nos ayuda mucho para entender las escrituras. Obviamente no quiero decir que con esta ciencia vamos a excluir que Dios mismo nos ayuda a comprender las escrituras. Esa es la parte y el fundamento esencial. Pero estas técnicas precisamente nos ayudan a profundizar un poco más. La ciencia tiene casi que sus fundamentos eh, o sus directrices eh, corresponden a que podamos cuestionar lo que leemos, es decir, preguntarle al texto, hacerle ciertas preguntas al texto para adquirir mayor información del texto. Y hay, entre ellas hay estas preguntas. ¿Quién lo dijo? Cuando usted va a leer algo, es importante saber quién escribió eso, quién está hablando en esa escena que usted está leyendo. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que están tratando? ¿Qué es lo que están hablando? ¿A quién lo dijo? Perdonen aquí el error de ortografía o de escritura. ¿A quién lo dijo? Es importante eso porque un comunicado puede cambiar su significado si no se entiende a qué tipo de personas se les está hablando, cuál es su cultura, cuál es su fe, cuál es su creencia, cuál es su nivel académico, también es importante. Por ejemplo, no le podemos leer un libro de, de la NASA con todos sus términos científicos a un niño de primaria porque va a quedar muy confundido. Entonces, asimismo, debemos saber a quién le está hablando el escrito o para quién está dirigido. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué es la razón que ha llevado a esta persona a narrar o a contar esta historia o a decir estas palabras? ¿Para qué lo dijo? ¿Cuál es el objetivo que tiene la persona o el escrito que estamos leyendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta que procura tener el escrito? ¿Cuándo o dónde lo dijo? Eso es importante porque precisamente nos ayuda a identificar a quién se los dijo o quién lo dijo, dónde y cuándo. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque el tiempo es importante. Pues no podemos leer algo que se habló y se declaró para una época diferente a la nuestra o para una época futura y creer que es para nosotros. ¿Dónde lo dijo también? Porque nos enseñan la cultura, el ámbito social, religioso de los que están recibiendo el mensaje como de aquel que lo está entregando o lo está dando. Por eso, hacer este tipo de preguntas a lo que leemos nos ayuda a esclarecer un poco más el panorama y a entender más profundamente lo que leemos, a entender lo que leemos. La Biblia, la palabra de Dios, eh, es lo que nos vamos a centrar nosotros. Ese es nuestro interés, hablar de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos el libro en la mano, tenemos nuestra Biblia. Y una de las primeras preguntas que debemos responder acerca de nuestra Biblia es, ¿quién lo dijo? Segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura. Toda la escritura significa lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento y como el Nuevo Testamento, porque no podemos decir que todo lo que está escrito en el mundo, todos los libros, pues los ha inspirado Dios. Lo que está refiriéndose aquí el apóstol Pablo a Timoteo es principalmente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que esto es inspirado por Dios, que tiene un objetivo, que
podríamos responder las otras preguntas que están aquí. ¿Para qué lo dijo? Es útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Este texto nos está declarando que la Biblia tiene este objetivo, o que Dios inspiró la Biblia con estos objetivos, ¿cierto? Entonces, podríamos, en conclusión general, ¿cuál es el objetivo de la Biblia? Obviamente, cuando vamos a cada parte de la Biblia, pues vamos a entender exactamente el objetivo para que lo dijo ya más exacto en cada parte de la Biblia. Pero a nivel general, en el contexto general, podemos entenderlo claramente en este texto. Y la respuesta que encontramos a quién lo dijo es Dios. Dios es el inspirador de la escritura. Y podríamos decir con esto que ya estamos satisfechos, que hemos respondido la primera pregunta. Pero como el asunto es escudriñar, saber quién es Dios, porque conocerlo plenamente a Él precisamente nos dará a entender todo lo concerniente a, a Dios, poder comprender, y al comprender quién es Dios, entonces podremos direccionar exactamente lo que en la Biblia encontramos, para no contradecir con la misma palabra a Dios. Primero que todo, Dios nos dice algo muy importante, y es algo que debemos tener como principio. Ese Dios que inspiró la Biblia se puede comparar con su creación, es decir, hay alguna manera que podamos asimilarlo, creer que Él es igual a algo de la creación. Primera de Crónicas 17:20 nos dice: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Imagínense que acá, o vemos acá que nos dice la Escritura, que no hay nada semejante a Dios, ni siquiera semejante, mucho menos igual, ¿ya? No, que no hay otro Dios sino Él. El único que existe como el Dios verdadero es Él. Y que eso lo han oído, testifican Israel en el libro de Crónicas. Isaías capítulo 40, verso 25, el profeta dice: ¿a qué pues me haréis semejante? Perdón, es la profecía dada por medio del profeta de parte de Dios. Dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O a qué me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué? ¿Qué podemos comparar? Nada. No hay nada semejante a Él. Nos dice primero y después nos dice: ¿a qué me haréis semejantes? Es decir, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta para nosotros entender la Escritura es que no podemos no podemos ver a Dios o acercarnos a Dios con la idea de que Dios es un astro, una estrella, o similar a un ángel, o similar a un hombre. Debemos descartar esa idea. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dice es que quien inspiró la Escritura no es en nada semejante a lo creado, a lo que existe, ¿cierto? Entonces, ya conociendo un poco más profundamente eso, y sabiendo que no lo podemos comparar a Él con nada, entonces debemos indagar en las Escrituras los atributos de Dios, pero no los atributos que nosotros nos imaginemos o que nosotros pretendamos darle a Él, sino los atributos que la misma palabra nos dice de Él. Números verso 23, capítulo 23, verso 19 dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo primero que nos dice aquí es que Dios no es hombre. O sea, como lo dijo anteriormente, no hay nada semejante a Él. Algo que no se puede asemejar a Dios es el hombre.
Ni Dios se puede comparar con el hombre, ni el hombre se puede comparar con Dios. No hay semejanza. Dios no es hombre, ni hijo de hombre. La existencia de Dios no dependió del hombre, ni fue por razón del hombre. El hombre existe porque Dios lo creó, pero eh, no de forma contraria, no que Dios existe porque el hombre lo creó. Primera de Samuel 15:29 nos confirma ese mismo hecho. Dice, además el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Job capítulo 9, verso 32 dice, porque no es hombre como yo, dice Job. Job se compara y dice, no, es que él no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. El mismo Job, uno de los patriarcas, uno de los hombres antiguos, en su discusión, en su situación de dificultad, dice, Dios no es hombre como yo. Es decir, ¿cómo me voy a comparar con él? No es hombre, no es hombre. Dios no es hombre. Oseas capítulo 11, verso 9. Mira lo que dice Dios mismo. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Israel, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Que nos corrobora la escritura que Dios, una de las cosas que no podemos siquiera imaginar, es que Dios se parezca en algo al hombre. No hay cómo asemejar a Dios con el hombre. Nos continúa diciendo la escritura, perdón. Entonces, ¿qué es Dios? Nos enseña la escritura lo siguiente. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primer registro que nos da la Biblia acerca de Dios es que es espíritu. Que es espíritu. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, Él es espíritu. Génesis capítulo 6, verso 3 dice así, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Acá nos dice la escritura que Dios es espíritu y dice, mi espíritu no contenderá con el hombre. Job capítulo 33, verso 4 dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Es decir, Dios, su fuerza, su poder, su voluntad fue el que me dio la existencia. Dios fue el que por su voluntad y por su deseo me permitió existir. El Espíritu de Dios. Salmos capítulo 139, verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice la palabra de Dios. Aquí el salmista en un hermoso salmo dice, ¿a dónde me iré de ti? Porque Dios es espíritu. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y por qué decimos que Dios es espíritu? El mismo Jesús, capítulo 4, verso 24, nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Notemos esto, mis hermanos amados. Aquí Jesús mismo nos dice, Dios es espíritu. ¿Qué significa el término es? Es naturaleza. Como usted podría decir, yo soy humano. O mi hermano es hombre, es humano. Eso es una planta, eso es roca, eso es hierro.
El término es significa naturaleza. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. No dice es un espíritu, no, Dios es espíritu. Y Dios es omnipresente, es decir, que está en todo lugar. Su espíritu se encuentra en todo lugar. Su esencia, su naturaleza está en todo lugar. Dios es espíritu. Nos ratifica la Biblia que Dios no es hombre. Nos dice la Biblia que no hay nada con lo que lo podamos comparar a Él. Por lo tanto, debemos entender como primer atributo de Dios, su naturaleza, que Dios es espíritu. Los ángeles son espíritus, cada uno de ellos, pero Dios es espíritu en su naturaleza. No es hombre, nos ratifica la Biblia, y partiendo de esa verdad, mis hermanos amados, entonces debemos analizar en las Escrituras cada verso que las Escrituras nos da acerca de él. Posibles preguntas. Usted sugerirá, si Dios no se compara con el hombre, y ni con un ángel, ni con una planta creada, es posible que nos preguntemos, si Él es espíritu, ¿por qué dice la Biblia que el hombre es la imagen de Dios? ¿Y por qué aún dice la Biblia, a qué se refiere la Biblia cuando dice que Cristo Jesús es la imagen visible del Dios invisible? ¿A qué significa eso? Muchas personas cuando leen estos textos creen que tanto el hombre como Jesús, por haber sido hechos, o en el caso del hombre, perdón, haber sido creado a la imagen de Dios, es que ese Dios que es espíritu tiene una figura similar a la de un hombre. Y cuando la unen con la declaración de que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, en Colosenses capítulo 1, verso 15, dicen, noten la realidad, que Dios, aunque es espíritu, sí tiene una figura. Ese espíritu tiene una figura y esa figura es similar a la de un hombre o igual a la de un hombre. Y en este caso, Cristo Jesús, pues es esa imagen, es esa reflexión de Dios en una manera visible para el hombre. Pero realmente no es así. Cuando usted busca en el texto griego sobre la palabra que se traduce allí como imagen, que la palabra es ícone, los significados de estas palabras, las primeras es semejanza, literalmente una estatua, una representación, un perfil y por último, imagen. El último significado es el que le ponen al texto, ¿cierto? Pero no se tienen en cuenta las otras, los otros significados. Por ejemplo, literalmente una estatua. Si usaran este término que está aquí, este significado, entonces estarían diciendo que Jesús es una estatua, ¿ya? Estarían diciendo que el hombre es una estatua de Dios, y tampoco es así. Si dijéramos que Jesús el Cristo es la imagen del Dios invisible, entonces también tendríamos que decir que nosotros somos la imagen del Dios invisible y por lo tanto somos Dios hechos visibles, como dicen algunas enseñanzas escriturales, algunas enseñanzas de doctrinas, que el Hijo es Dios hecho visible. Si el hombre es hecho a la imagen de Dios, es la imagen de Dios, entonces también el hombre sería Dios haciéndose visible. Lo que realmente nos está diciendo la escritura allí es que tanto el hombre, que fue Adán, el primer creado, llevaba en sí atributos compartidos de Dios en él como la santidad.
Recordemos que el hombre fue creado sin pecado, puro. Eh, Esos atributos de nobleza, de misericordia, esos atributos estaban en el hombre cuando el hombre fue creado, cuando Adán fue creado. Pero Adán fue vencido, engañado o seducido por su mujer y desobedeció y perdió esa imagen, esa semejanza que tenía con Dios. Y entonces la Biblia nos dice que Jesús es el postrer Adán, que el primer Adán fue espíritu, hombre de la tierra, y el segundo Adán es espíritu vivificante. Es decir, cuando Dios engendró a su Hijo, en su Hijo puso aquellos atributos que son de Él, que demuestran la descendencia de Jesús y su parecido al Padre, a Dios, como la misericordia, la gracia, la justicia, sin pecado. Cuando la Biblia nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, es que en Jesús podemos ver esas actitudes, esos atributos de Dios en Él. Así como nosotros podríamos decir, mi hijo es mi imagen, porque tiene de nosotros ciertas actitudes, ciertas características. No se está refiriendo a una imagen como tal física. ¿Por qué? Porque precisamente la declaración de Colosenses capítulo 1:15 contradice que sea una imagen física, porque dice la imagen del Dios invisible. ¿Cómo podría usted hacer una imagen de algo que no ve, de algo que no se puede ver y de algo que no existe? Como Dios es invisible, aquí mismo lo está declarando Colosenses 1:15, entonces lo que se refiere allí, vuelvo y repito, es una semejanza, una representación y un perfil. Es decir, la proyección de los atributos de Dios en Jesús. Lo que podemos ver de Dios en Jesús, como hoy vemos en algunos hermanos, eh, los frutos del Espíritu Santo, que son bondad, paciencia, benignidad, templanza, amor, que son atributos de Dios que se reflejan en nosotros porque somos sus hijos. Esta es la imagen visible del Dios invisible, que Dios proyecta sus atributos en su Hijo para que nosotros veamos en su Hijo esa, esa naturaleza de Dios eh, que está mostrando al mundo para que el mundo se reconcilie con Él. No es una imagen física, no significa que Dios es una figura humana, sino que Dios en su Hijo dejó ver sus atributos. Y su Hijo es esa representación, ese perfil, esa semejanza de esos atributos que Dios puso en el Hijo. Yo les invito a que compartan esta enseñanza, que la analicen y partan del hecho. El Dios que tenemos no lo podemos comparar con nada. No es hombre. Él es Dios sobre todas las cosas. Y les invito a que estén atentos. Vamos a seguir compartiendo las enseñanzas acerca de los atributos de Dios, para cuando ya terminemos de conocer los atributos de Dios podamos entrar de fondo en su plan salvador y en lo que nos dice la Biblia acerca de muchas doctrinas y enseñanzas que debemos conocer como la Iglesia de Cristo para vivir en la voluntad de Dios y alcanzar la vida eterna. Pues recordemos que el Señor Jesús mismo nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, allí hallaréis la vida eterna. Dios me los bendiga a todos. Vuelvo y les repito, si nos quieren colaborar, del modo que lo pueden hacer es compartiendo estas enseñanzas con sus hermanos y amigos.
Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús.